Hola, ¿qué tal? Pero muy buenos días. Bueno, hoy quería que hablemos acerca de este tema que es muy interesante, acerca de las incumbencias profesionales. Abro este tema para que podamos explayarnos sobre esto. ¿Qué sucede? Cada instituto de capacitación es el encargado de formar a estos alumnos, futuros profesionales, en cuanto a cuáles son sus incumbencias de rol. Y justamente todo lo que se enseña dentro de una capacitación tiene que ir de la mano de eso, ¿no? De obviamente las tareas, las capacidades que van a desarrollar tienen que ver con sus incumbencias profesionales. Entonces, para comenzar este tema, vamos a primero definir, para el que no lo sabe, qué es una incumbencia profesional. Una incumbencia profesional es justamente este marco jurídico, este marco legal dentro del cual se desenvuelve el ejercicio de una profesión. Entonces, en cada profesión va a tener determinadas incumbencias. Ojo que tal vez hay profesiones que comparten incumbencias, entonces que hay un determinado profesional, hay dos profesiones que van a tener una misma incumbencia, entonces esto se puede desarrollar un profesional de esta área o de esta área, ¿sí? A veces ocurre, pero en la mayoría de los casos las incumbencias son propias de una profesión, ¿sí? Entonces este es el marco jurídico, digamos, o el marco legal en donde esa profesión se desenvuelve. ¿Y qué es una competencia? Bueno, la competencia va a ser todo lo que yo en mi formación para llegar a ser profesional fui adquiriendo, estas actitudes, estas habilidades, todos los contenidos, toda esta información que yo necesito para poder evaluar, analizar y desenvolverme en esta profesión. ¿Sí? Que obviamente los institutos de capacitación me van a capacitar brindándome todos estos contenidos y también van a tratar de desarrollar en mí estas habilidades que luego me van a permitir poder ejercer esta profesión, ¿sí? Así que esto es una competencia. Entonces, ¿cómo se regula una profesión? Bueno, la verdad es que una profesión como la nuestra, nosotros estamos habilitados para aplicar técnicas, sustancias, aparatología, para lo que es preservar la salud general y la estética de la piel, ¿sí? La piel de estos pacientes que vayamos a atender dentro de los límites de nuestra competencia, o sea, de estas habilidades que fuimos adquiriendo cuando nos formamos, que van a derivar de las incumbencias, ¿sí? De las incumbencias que tiene esta profesión. Entonces, ¿cómo se definen las incumbencias? Y se definen, como habíamos dicho antes, con un marco jurídico, con lo cual estamos hablando de que lo tiene que definir una ley, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esta profesión? Y esto seguramente sí lo deben de saber, no existe una ley a nivel nacional que regula esta profesión. Aún no existe una ley a nivel nacional. Pero lo que sí hay son leyes provinciales y algunas provincias fueron legislando la regulación del ejercicio de esta profesión de la estética con sus incumbencias. Entonces, que yo esté en una provincia, que no haya una ley provincial, ¿implica que entonces no puedo trabajar? No, implica que justamente no hay un marco legal justamente de esta profesión en este momento, que no implica que mañana sí se legisle y entonces sí haya una ley provincial, ¿sí? O algún día alguna ley nacional que nuclee obviamente a todas las provincias que componen nuestro país. Ahora, eso no implica que no existan estas incumbencias, dado que hay leyes provinciales que ya en algunas provincias ya están reguladas estas incumbencias. Y además, las incumbencias tienen en cuenta las incumbencias de las otras profesiones. ¿Esto qué quiere decir? Ay, bueno, pero yo estoy en Buenos Aires no está legislado, entonces como no me está permitido, tampoco me está prohibido, y entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y no, no, bueno, porque yo mañana quiero ir y sacar una carie. ¿Puedo ir y sacar una carie? Y no, porque eso es una incumbencia de un odontólogo. Y si bien vos, como profesional de la estética, no tenés una legislación provincial, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿sí? Pero sí las otras profesiones sí tienen sus incumbencias. Entonces, por más que uno esté trabajando en una provincia que aún no esté regulada, en realidad es más lo que perdemos que lo que ganamos. Sí, ahora vamos a avanzar un poco y vamos a ver qué beneficios me da estar regulado, ¿no? El hecho de no estar regulado no implica que puedo pisar incumbencias de otros profesionales, ¿sí? O sea que hay incumbencias que son médicas, hay incumbencias que son kinesiológicas, hay incumbencias que son odontológicas, y eso es algo que
cualquier persona sea profesional o no, va a tener que respetar, ¿sí? Entonces, que yo no tenga una ley acá en Buenos Aires o en, no sé, o en otras provincias que no haya legislación, no implica que se pueda hacer cualquier cosa, ¿sí? Porque las provincias que sí tienen una legislación, obviamente ya determinaron las incumbencias de esta profesión. Acá les puse algunos ejemplos de provincias que sí tienen ley, como Santa Fe, como Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, en breve Ushuaia, ¿sí? Muchas provincias que ya está legislado, y entonces las personas que vayan a ejercer en esa provincia tienen que leer esa legislación porque varía, ¿sí? En lo que no varía y en lo que todos estamos de acuerdo son en las incumbencias. Pero después, ¿dónde me tengo que inscribir? O quién va a regular a los institutos, escuelas de capacitación que brindan las capacitaciones de estas profesiones, todo eso varía de provincia a provincia, ¿sí? Eso varía mucho y es muy diferente en todo el país. Pero como les decía, si hay algo que es exactamente igual en todos lados, son las incumbencias y las competencias, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de los que ya tienen ley y próximamente los que no tienen, seguramente. De hecho, fíjense que hay leyes que son bastante nuevas, ¿sí? Que son bastante nuevas. Entonces, seguramente cada vez van a ser más porque hay una necesidad de regular esta profesión. Hay muchos profesionales que se dedican a la cosmética, y es muy importante que tengamos un marco regulatorio, ¿sí? Porque si no es de donde ahí empiezan los inconvenientes. Ahora, como les decía antes, que en algún lugar no tenga todavía su legislación, eso no implica que haga técnicas médicas. Ay, no, como no tengo ley acá, entonces hago técnicas médicas. No, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque estoy, digamos, actuando, digamos, en una incumbencia que no me corresponde, más allá de que haya o no haya ley que regule la profesión de la estética en la provincia en la que yo ejerzo. Entonces, ¿cuáles son las incumbencias profesionales de los profesionales de la estética? Brindar atención cosmética, tratar de mejorar las características de una piel sana, ¿sí? Eso en un inicio. Vamos a tratar de tratar pieles sanas y mejorar sus características y sus, digamos, inesteticidades. Vamos a protocolizar el cuidado de piel sana o piel enferma o con piel con patologías, y algunas patologías, no todas las patologías de la piel, porque obviamente muchísimas son de incumbencia exclusiva médica, pero hay algunas que, como decimos, podemos llegar a compartir y hacer un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Como por ejemplo acné, rosácea, alopecias, bueno, o las discromías, algunas hipercromías que podemos tratar, ¿sí? Entonces ahí es donde hay, dentro de lo que es piel con patologías, tener en cuenta algunas, entre comillas, algunas situaciones en donde podemos trabajar de forma interdisciplinaria, o en el caso de, no sé, un melasma, lo podemos trabajar tranquilamente nosotros, ¿sí? Siempre en función a un diagnóstico estético, ¿sí? Porque en realidad lo que yo quiero mejorar es esa inesteticidad. Yo digo, bueno, es un melasma, hay una afección, una hiperpigmentación, pero yo lo voy a tratar desde el lado, desde el punto de vista estético, ¿sí? Después muchas veces también se necesita, porque la patología, obviamente, al ser una patología, hay desequilibrios de varios, de varios sistemas de órganos, entonces posiblemente necesite y un endocrinólogo, o necesite, no sé, en algunos casos, en un tratamiento corporal, derivar a un nutricionista, derivar a, no sé, diferentes tipos de profesionales. Entonces ahí es donde yo trabajo de forma interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque en realidad solo con el tratamiento no voy a lograr la mejoría si no hacemos algo integral, porque justamente estamos tratando un paciente que es un todo, no solo su propia piel, ¿sí? Entonces, ejecutar técnicas de masajes, ya sea faciales o corporales, según el ámbito de incumbencia, utilizar técnicas de electroestética, o sea, el uso de aparatología, ¿sí? Integrada en lo que es un tratamiento estético específico. O sea que hay algunas aparatologías que también podemos utilizar, ahora vamos a seguir avanzando un poquito más sobre eso. Entonces, podemos desarrollar nuestra actividad de forma independiente, realizando asesoramiento en cuanto a los cosméticos, rutina de higiene, y hacer tratamientos de forma integral, ¿sí? Siempre dentro de nuestra área de competencia.
También podemos aprender sobre patologías dermatológicas, y esto nos sirve mucho a la hora de realizar derivaciones, cuando vemos alguna mancha con características no muy lindas, entonces decimos, bueno, vamos a derivarlo para que un profesional evalúe esta mancha, ¿sí? O a veces cuando vemos, no sé, vemos alguna desviación en la columna, decimos, no, mejor anda a un traumatólogo. Necesitamos tener un panorama de información como para poder saber en qué momento es importante derivar a otro profesional para que obviamente que esté dentro del marco de su incumbencia para que pueda hacer el abordaje. Sobre todo porque es la manera que más vamos a lograr que sea efectivo el tratamiento que estoy llevando adelante, ¿sí? Porque si yo estoy, supongamos un profesional que se dedica a la estética corporal, estoy tratando de que esa persona reduzca adiposidad localizada o mejore una celulitis y tal vez tiene un hipotiroidismo y no está tomando la medicación que corresponde y no me va a dar nunca resultado mi tratamiento, ¿sí? Entonces es importante que si hay alguna afección, vaya al profesional que corrija esa alteración y entonces así inclusive hasta mis tratamientos van a dar mejores resultados. Y por eso es que hablamos de algo interdisciplinario. Realizar tratamientos, por ejemplo, para preparar la piel para alguna técnica médica. ¿Sí? A veces estamos haciendo tratamientos de envejecimiento y el paciente quiere más mejorías, y quiere más, y ahí uno dice, bueno, hasta aquí llegó mi incumbencia, yo ya no te puedo hacer, no te puedo aplicar toxina botulínica o no te puedo aplicar un relleno. Entonces ahí es donde te voy a tener que derivar a un profesional, a un médico estético o a un dermatólogo que se dedique a este tipo de técnicas mini-invasivas, te tengo que derivar para que justamente te pueda realizar estas técnicas. Pero yo te puedo preparar la piel lo mejor posible para que luego en conjunto las dos cosas se luzcan, lo que es la superficie de la piel esté hermosa y aparte estas inesteticidades que son más profundas se puedan corregir con estas técnicas. De la misma manera, este dermatólogo o este médico estético también sabe cuáles son sus límites, cuando ya se necesita un lifting y entonces hay que derivarlo a un cirujano plástico, o para hacer una blefaroplastía y hay que derivarlo a un cirujano plástico. De la misma manera que van a decir, bueno, hasta aquí llegó mi práctica, yo te hago técnicas mini invasivas, pero hasta aquí llegué, después de esto si querés más, ya te tengo que derivar con un cirujano, de esa misma manera, cada uno tiene que saber hasta dónde, cuál es su límite y hasta dónde llega con las prácticas que ejecuta. ¿Bien? ¿Qué más? Podemos asistir a los médicos, ¿sí? Preparando el material, preparando la piel del paciente antes de la técnica, pero las técnicas que son médicas deben ser ejecutadas por los médicos, ¿sí? Muchas veces escuché que ellos dicen, bueno, pero si yo estoy con un médico al lado, yo puedo hacer técnicas médicas porque el médico me está supervisando. Y no, la técnica médica, justamente como la palabra lo dice, es médica, entonces no tiene que ver con la supervisación o no, tiene que ver con que el médico tiene que hacer su técnica médica y la profesional de la estética su técnica, si es así, porque por más que, no sé, un cirujano esté supervisando a un enfermero, el que va a operar es el cirujano, no importa que esté o no el cirujano al lado guiando al enfermero, el enfermero estudió enfermería, entonces el cirujano estudió para hacer operaciones. Bueno, esto es exactamente igual. Acá cada uno tiene que respetar su incumbencia y no importa que el otro esté al lado supervisando. Tienen que hacer cada uno la técnica que le corresponde, porque aparte para eso también existen estos seguros por mala praxis. El seguro por mala praxis le cubre al médico en sus técnicas médicas. Si en ese tratamiento lo que se esté haciendo, que delegó su rol en una persona no médica, ¿sí? Su seguro de mala praxis obviamente no le va a cubrir, porque está delegando su rol, y es más, hasta pueden sancionar al médico por delegar su rol de médico. No se pueden delegar ese tipo de incumbencias, ni los roles no se pueden delegar. Bien, integrar un equipo multidisciplinario, junto con dermatólogos, esteticistas, cirujanos plásticos, flebólogos, kinesiólogos, nutricionistas, ¿sí? Hay muchos centros que se dedican al abordaje integral del paciente y tienen médicos de diferentes características y profesionales que se ocupan de diferentes áreas, y bueno, también como profesional de la estética pueden integrar estos equipos multidisciplinarios. Luego, administrar, gestionar
un centro de estética integral, ¿sí? Un instituto de belleza, un centro de medicina estética, un hotel, un spa, sin todo esto sí se pueden, en todas estas ramas se pueden dedicar como profesionales de la estética. Y también colaborar con el estudio, el desarrollo, el análisis en lo que es la producción o evaluación o experimentación del uso de los productos cosméticos en el campo de la industria, ¿sí? De la industria cosmética. Así que dentro de todas estas son las incumbencias profesionales que se repiten en la mayoría de las legislaciones de las provincias que ya tienen su legislación, y de esto se trata, esta es la incumbencia. Si alguno de ustedes me dice, apa, pero a mí me gustaba poder hacer otra cosa, ahí es donde les tendría que recomendar, bueno, entonces tal vez la profesión que te tendrías que haber dedicado, tendrías que haber estudiado otra carrera, porque estas son las incumbencias de esta profesión. Cuando uno dice, ay, a ver, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué me gustaría hacer? ¿De qué me gustaría trabajar? Ahí lo que está pensando justamente es en las incumbencias de rol, ¿sí? Entonces uno tiene que saber cuáles son las incumbencias de cada área, porque así define qué es lo que quiere hacer, a qué profesión se quiere dedicar. Si se eligieron esta profesión de profesionales de la estética, estas son las incumbencias que nos competen. Entonces, tenemos algunos derechos y obviamente algunas obligaciones, podemos ejercer libremente nuestra profesión, ¿sí? De acuerdo a este marco de estas incumbencias que estuvimos viendo, y obviamente recibir retribuciones justas y equitativas a nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, tenemos obligaciones también. Tenemos que ejercer dentro de nuestros límites autorizados, sin pisar otras incumbencias profesionales, ¿sí? Entonces, limitar la actuación a lo que prescribe o indica el médico, si es una derivación. A veces son los propios médicos o dermatólogos que nos derivan pacientes, entonces en el caso de un paciente que es derivado, tenemos que seguir sus indicaciones, ¿sí? En el caso que sea un paciente nuestro, que no tiene ninguna patología de base, obviamente nosotros seleccionamos o elegimos lo que vamos a hacer, y cuando viene con una derivación y una prescripción, bueno, nos guiamos de lo que nos dicen los médicos que realicemos. Por eso es que muchas veces nos llaman como auxiliares de los dermatólogos, porque auxiliamos o hacemos estas tareas que no son en realidad incumbencia del dermatólogo, porque el dermatólogo, su trabajo es diagnosticar, recetar o lo que sea, y no trabajar sobre esa piel, la superficie de esa piel. Y ahí es donde los derivan para que justamente nosotros actuemos en esa que sí es nuestra incumbencia de rol, ¿sí? Bueno, y luego también es importante, en el caso de que detectemos algo, y aparte somos los primeros que hacemos esta detención temprana de muchas cosas. Entonces, en cuanto vemos algo que hay la necesidad de derivarlo, bueno, debemos derivar al profesional correspondiente. Por eso tenemos que tener también mucho conocimiento para poder hacer una buena derivación, ¿sí? Bien, entonces, en cuanto a lo que es la matriculación, ¿qué es una matrícula? Una pregunta que nos hacen bastante seguido, esto de la matrícula. ¿Qué es una matrícula? Bueno, una matrícula significa inscripción en un registro oficial. Eso es una matriculación. ¿Y quién matricula entonces? ¿Los institutos de capacitación matriculan? No, no matriculan los institutos de capacitación. Matriculan las asociaciones, matriculan los colegios. También puede matricular, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Hay profesiones que están en el área de salud, como pueden ser los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, los farmacéuticos, que los matricula directamente el Ministerio de Salud, ¿sí? Ahí está el registro de todos estos matriculados. Yo como farmacéutica estoy matriculada ahí en el Ministerio de Salud. Ahora, esta profesión, ¿sí? en las provincias que están reguladas, ¿sí? Las matriculaciones las ejecutan o asociaciones o colegios, dependiendo de las leyes de cada provincia, regulará quién es el encargado en hacer esta matriculación. Entonces se toma a este profesional y se brinda esta matriculación. ¿Y qué me implica una matrícula? ¿Qué implica o qué beneficio me da una matrícula? Bueno, que obviamente ahí en el marco de esa regulación que existe, estoy habilitado para poder trabajar. Y eso también hace que, bueno, regularizo mi condición frente a la FIP,
¿no? Como empleado, y hasta inclusive puedo sacar un seguro por mala praxis y accidentes personales, porque obviamente estoy dentro, estoy legislado, y ese es el beneficio que me da tener esta protección también, frente a que me puedo equivocar, puedo tener un accidente, ¿sí? Pero por lo menos sabiendo que estoy trabajando dentro del marco legal, tener esta protección, al igual que como la tienen los médicos, ¿no? Con sus seguros por mala praxis. Bien, entonces, y si yo estoy en una provincia en donde no hay legislación y no hay matrícula, no hay matriculación, recordemos que no hay matriculación a nivel nacional, o sea que esto es a nivel provincial. Bueno, yo estoy en una provincia, ejemplo Buenos Aires, que no tiene matriculación. Entonces, eso quiere decir que puedo ejercer sin matrícula, no necesito matrícula para poder ejercer. Entonces, eso implica que no cumplo las incumbencias. No, de ninguna manera. Tengo que cumplir las mismas incumbencias que tienen todas las provincias que están regularizadas. Es cierto que lamentablemente muchos profesionales no piensan así, y el hecho de no haber una regulación se presta para que se haga cualquier cosa. Y yo digo, va a terminar desencadenando que se regule cada vez más rápido. Esto en muchas provincias se te va acelerando la regulación, producto de justamente todas las mala praxis por digamos, saltar incumbencias que no corresponden. Entonces, ¿hay mucho profesional de la estética haciendo técnicas médicas? Sí, muchísimos, lamentablemente muchísimos. Y esos son los que va a terminar generando que haya, que se legisle lo antes posible para poder ponerle el marco legal a esta situación. Sobre todo los marcos legales los ponen para poder penalizar, ¿no?, al que no lo cumple, lamentablemente, porque el ser humano tiende a querer incumplir todo el tiempo. Entonces, yo creo que en la medida en que cada vez ocurra más esto, no solo se va a terminar legislando en todas las provincias que no están legisladas, sino que aparte las legislaciones pueden llegar a ser mucho más exigentes, si es que los profesionales día a día demuestran que no cumplen con sus propias incumbencias. Cada vez nos terminan cortando más incumbencias, motivo de todas estas malas praxis o todas estas cosas que suceden, lamentablemente. Así que yo como profesional de la estética, y acá me paro, no como farmacéutica, me paro como profesional de la estética, yo lo que les recomiendo es cumplamos nuestras incumbencias. Demostremos que podemos, mediante nuestras competencias, hacer un montón de cosas en pos del beneficio de los pacientes y de los tratamientos. No demostremos lo peor, demostremos al contrario, lo mejor y la formación, ¿sí? Justamente es lo que queremos. Entonces, si bien no están legisladas en algunas provincias el tema de estas incumbencias, en otras sí, las incumbencias se conocen. Y también se conocen las incumbencias médicas y las incumbencias kinesiológicas y todas las demás incumbencias, con lo cual no corresponde que nos vayamos a esas incumbencias, porque si no vamos a tener problemas legales, por lo menos en lo que es Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma. Ya han habido denuncias por parte del Colegio de Médicos, el Colegio de Kinesiólogos, ya han habido denuncias e inclusive ya han hecho imputaciones a profesionales de la estética que utilizaban técnicas médicas, el uso de, no sé, agujas para hacer mesoterapia, o la aplicación de rellenos o toxinas botulínicas o cosas que claramente no son de incumbencia nuestra, ¿no? Ya el uso de aguja ya no, y la inyección de un producto por dentro de la piel, ya sea la dermis, hipodermis, no es nuestra incumbencia, obviamente. Entonces, a veces las leyes nos dan este beneficio, ¿no?, de estar como un poco más cubiertos en caso de que suceda algo. Ahora, estoy en una provincia que no hay matriculación y que no está legislado. ¿Eso quiere decir que entonces no tengo que facturar mi servicio?
No, porque hay una ley superior, una ley suprema, con lo cual, si yo voy a estar trabajando de esto y ofreciendo servicios, tengo que ser monotributista y tengo que facturar por estos servicios para estar regularizada mi condición frente a la FIP. O sea, que de eso tampoco voy a escapar, por más que no existe una legislación. Y de la misma manera, si yo alquilo un local y me pongo a brindar servicios de estética, también tengo que habilitar ese local como lo haría si abro una peluquería o un centro de manicuría, ¿sí? O sea, tanto en lo que es la habilitación del local como el tema de la facturación, eso obviamente, más allá de que exista o no exista la legislación, igual lo voy a tener que hacer. O sea que cumplir mis incumbencias lo voy a tener que hacer, porque si no piso la incumbencia de otro y puedo tener problemas. Digamos, facturar voy a tener que hacerlo también, porque eso me lo obliga también la ley, y habilitar el lugar, sobre todo si estamos frente a la calle, y cumplir con toda la normativa en el lugar donde habilite el local, también lo voy a tener que hacer, ¿sí? Entonces, en realidad, la ley, ojalá que el resto de las provincias o a nivel nacional salga, lo que hace es protegernos como profesionales, ¿sí? Protegernos y sobre todo crear estas asociaciones o colegios que también cuiden las incumbencias, porque al no tener, justamente, ¿qué nos pasa con las incumbencias? Y bueno, va a venir otra profesión y va a venir sobre nuestras incumbencias. Entonces hoy dicen, bueno, los kinesiólogos ahora vamos a dedicarnos a la estética, y bueno, y los nutricionistas también vamos a dedicarnos, y entonces donde no hay una incumbencia formada, empiezan a parasitar o a comer incumbencias de otras profesiones. Por eso es importante la regulación o la ley y estas asociaciones o estos colegios, que son los que justamente cuidan o protegen las incumbencias de cada profesión, ¿sí? Acá la ventaja es que hay muchas provincias que ya existe esta regulación, entonces esto es lo que termina a las provincias que no están reguladas protegiéndole, aunque sea, estas incumbencias también. Bien, limitaciones, obviamente, lo que no está permitido está prohibido. Lo he escuchado un montón de veces esto. ¿Cómo que lo que no está permitido está prohibido? Lo que no está permitido está prohibido. Yo no tengo que esperar que me digan, vos podés hacer esto, esto, esto. Ah, lo que no me dijiste que puedo hacer, entonces lo puedo hacer. No, no. Si no está en la incumbencia, no lo puedo hacer. No está en la incumbencia, no lo puedo hacer. ¿Sí? Y que no haya una ley en una provincia en donde yo esté trabajando, no implica que no tengo nada prohibido. Porque si no, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿podría sacar caries? No, no podés sacar caries porque es una incumbencia del odontólogo. Ah, bueno, entonces, ¿puedo inyectar y hacer mesoterapia? No, no podés hacerlo porque es una incumbencia del médico. Entonces, el hecho de que no esté regulado en mi provincia no implica que pueda hacer cualquier cosa. Todo lo contrario, todo lo contrario. Bien, si no está dentro de la incumbencia especificado, es que no lo puedo hacer. O sea que me voy a basar en la incumbencia de los lugares donde sí está regulado, ¿sí? Bien. Y si es una incumbencia médica, no lo puedo hacer, ni siquiera con supervisión médica, porque si es incumbencia médica, solo lo puede hacer el médico, ¿sí? Trabajamos sobre piel, no sobrepasamos epidermis. Recuerden que epidermis tiene un montón de capas, sobre todo trabajamos en estrato córneo granulosa, ¿sí? Ahora, que yo aplique el cosmético, estimule, el cosmético se absorba y tenga funciones más profundas, ¿sí? Estimule fibroblasto, aumente el número de fibras, disminuya las arrugas, estimule la circulación, haga un drenaje linfático, drene los líquidos del cuerpo y todo eso, pero yo trabajé en superficie, yo trabajé en la superficie y apliqué cosméticos en la superficie. ¿Luego van a tener acciones más profundas? Sí, seguramente. Por eso notamos los beneficios de los tratamientos. Pero mi aplicación fue en la superficie de la piel. Yo lo que no puedo es agarrar una aguja y sobrepasar este epidermis, ¿sí? Si el cosmético se absorbió y llegó y se estimuló la circulación y llegó a la dermis, genial, pero yo lo apliqué en la superficie de la piel, respetando mi incumbencia, ¿sí? Respetando la incumbencia. Lo que yo no puedo hacer es
perforar la piel, lesionar la piel, perforar la piel y ir más arriba de la epidermis. Eso es lo que yo no puedo hacer. Utilizamos cosméticos o dermocosméticos y no usamos medicamentos, porque eso los recetan y los brindan los médicos. Entonces, vamos a definir un cosmético. Ya lo deben haber escuchado 1.000.000 de veces, pero nunca está de más. Son preparaciones que pueden haber sido hechas con sustancias naturales o sintéticas o mezcla de ambas, de uso externo. ¿Qué quiere decir externo? En la epidermis, ¿sí? Y que tiene como objetivo higienizar, perfumar, cambiar apariencia, proteger, mantener en buen estado, prevenir, ¿sí? Prevenir. Ahora, ¿qué no puede proclamar un cosmético? Actividad terapéutica. No tiene actividad terapéutica un cosmético, ¿sí? Ahora, ¿qué es un dermocosmético o un cosmecéutico? Acá tenemos, digamos, un producto que es un cosmético, en principio, es un cosmético, ¿sí? O sea que se va a autorizar, a habilitar todo según la legislación de cosmético, porque es un cosmético. Ahora, ¿por qué le voy a poner este nombre diferente? Y porque tiene una acción un poquitito más profunda que un cosmético común, ¿sí? Están formulados y tienen activos para trabajar las inesteticidades, para tratar de alguna alteración de la piel, atenuarla o mejorarla o eliminarla, ¿sí? Tiene una acción un poco más profunda. A ver, no va a curar una patología, no, porque solo hace un medicamento. Y va a seguir siendo de uso externo, va a seguir aplicándose sobre la epidermis, ¿sí? Solo que, por sus características, por la concentración de los activos que tiene, va a tener efectos más profundos, ¿sí? Por eso buscamos siempre que estos dermocosméticos o cosmecéuticos, si bien hoy hay muchos en el mercado, ¿sí? En un inicio eran de uso profesional. Hoy hay algunos dermocosméticos en el mercado y también hay personas que terminan teniendo problemas porque no tienen el conocimiento para utilizarlos de forma correspondiente. Entonces, idealmente deberían ser recomendados por profesionales que se dedican a piel como nosotros. Es más, los profesionales de la estética para mí están muchísimo más, y es una apreciación personal, muchísimo más capacitados de recomendar productos cosméticos que un dermatólogo que se formó para conocer patologías de la piel y piel con patologías. Ahora, la piel sana, ¿quién va a recomendar un producto cosmético de higiene, de hidratación o un anti-age? ¿Un profesional que se dedica a la piel sana o un profesional que se dedica a la piel con patologías? Porque igual todavía las arrugas y todo eso, patologías no son, es piel sana, son cuestiones fisiológicas de la piel envejecida, pero no deja de ser una piel sana. ¿Quién está más capacitado para recomendar un producto cosmético? ¿Una persona que se dedica al uso de los cosméticos o una persona que se dedica al tratamiento de las pieles con patologías? Entonces, nosotros como profesionales que nos dedicamos a la piel sana y a la cosmética, o a la piel con patologías en conjunto con un dermatólogo, somos los más capacitados para recomendar el uso de productos cosméticos. Entonces, por ejemplo, los renovadores celulares que tienen ácidos o los productos despigmentantes, a mi criterio siempre tendrían que pasar por la recomendación de un profesional. Si bien hay muchos de venta libre, lamentablemente lo digo, porque el mal uso del consumidor final, que no tiene por qué saber cómo usarlo, por cuánto tiempo usarlo, o cómo utilizar el protector de día, o utilizárselo únicamente de noche, como no conoce todo eso, para mí tendría que ser de recomendación solo a partir del profesional. Pero bueno, ya sabemos cómo es, el mercado de la cosmética vende millones, entonces hoy en día tenemos muchos dermocosméticos que inclusive son de venta libre, y aparte, en otros países las reglamentaciones son distintas. Entonces, en un free shop podés encontrar productos que tal vez acá en el país no se comercializan para público final, pero que en otros países sí, y entonces acceden inclusive a productos con concentraciones de ácidos o lo que sea muy altas y que son irritantes y que pueden llegar a producir algunas consecuencias en la piel. Así que bueno, esto es una definición de dermocosmética. No hay una legislación que diga el dermocosmético tiene que ser recomendado por un profesional de la cosmética, ¿no? No existe, y los que saben mucho de legislación dicen
imposible regular también, es imposible regular. Pero bueno, sepan que los dermocosméticos trabajan un poco más profundos, por lo tanto, las líneas que son productos profesionales, por la gran mayoría de los productos que tienen son dermocosméticos, por sus concentraciones y por sus formas de actuar, ¿sí? A veces hay activos que, según su concentración, pueden ser cosméticos, dermocosméticos o medicamentos. Yo pongo siempre el ejemplo de la vitamina A. La vitamina A puede estar a muy baja concentración en un cosmético, a una concentración un poco más alta en un dermocosmético, e inclusive a una concentración más alta aún en una crema que se vende bajo receta, porque la alta concentración de vitamina A que tiene, y es un medicamento. Y se vende bajo receta porque la vitamina A es una vitamina que se acumula, ¿sí? Entonces puede haber una hipervitaminosis por vitamina A. Entonces es un medicamento que hay que recetarlo a la persona que realmente lo necesita para determinada afección, y no es un producto cosmético de uso convencional, ¿sí? Así que es por ese motivo que existe toda esta diferenciación. Y bueno, y si hablamos de medicamentos, obviamente va a servir para curar o para prevenir alguna enfermedad, por lo tanto tiene que ser recetada o recomendada por un médico para un determinado momento, ¿sí? O sea, fundamentalmente le dicen, bueno, a ver, te voy a recetar esto, usalo X tiempo para aliviar o para curar alguna afección, en este caso de la piel, ¿no? Pero por eso es un medicamento. Y obviamente tiene que estar recomendado por un profesional médico, ¿sí? Esas son las diferencias entre estas tres categorías. ¿Qué es un magistral? Lo que dice la ley de magistrales es que es un medicamento prescripto por una receta magistral para un paciente individualizado. O sea que el médico prescribe un magistral para un paciente individualizado, ¿sí? Entonces, esto es recibido por una farmacia que elabora magistrales y elabora este producto para ese paciente individualizado, ¿sí? De hecho, tiene que indicar, porque por lo general es por única vez, a menos que en la receta diga que es más de una vez, ¿sí? Pero si no, es por única vez también. ¿Qué es una receta magistral? Ahí tiene que indicar la composición cual y cuantitativa, o sea, cómo quiere la formulación, utilizando los nombres establecidos por la Farmacopea Argentina, que ahora les cuento lo que es la Farmacopea, que por lo general tiene que respetar lo que diga esa receta de magistral, tiene que respetar las dosis que se utilizan. Lo que indica la farmacopea no es que el médico puede recetar un magistral de cualquier cosa, tiene que recetar un magistral que obviamente haya una bibliografía de referencia, alguien alguna vez en la vida lo haya hecho, lo haya probado, se aprobó para su uso, y entonces por eso se puede recetar, ¿sí? No se puede recetar algo innovador y que no exista, ¿sí? O sea, eso está bueno porque ahora con todo esto de la pandemia, el coronavirus y todo eso, hubieron muchos tratamientos no convencionales, que obviamente no había bibliografía ni nada, y no puede un médico recetar algo que justamente no esté avalado por bibliografía de referencia o que esté presente en una farmacopea, aunque sea de forma magistral, no se puede, ¿sí? Entonces, el médico receta, generalmente los magistrales se utilizan para cuando algún medicamento no es elaborado industrialmente. Entonces, ¿por qué? ¿Todos los medicamentos son elaborados de forma industrial? No, ¿sabían que no? Porque hay algunos que tal vez no se elabora porque al laboratorio no le interesa fabricarlo, porque el nicho de venta es muy chiquito, entonces no le conviene elaborar ese producto para vender tampoco, porque no es rentable, entonces tal vez no le interesa. Entonces, al no existir que pueda el médico, o tal vez en ese país o en ese lugar no se consigue ese medicamento. Entonces, de no existir posibilidad de recetarle un medicamento de venta comercial, entonces el médico decide recetar un magistral, ¿sí? O sea que ese tendría que ser el criterio, ¿no? Utilizado a la hora de que el médico recete un magistral. ¿Qué es un medicamento oficinal? Es un medicamento que tiene la formulación descrita en la farmacopea, o en algún formulario de acción terapéutica, algún formulario internacional de acción terapéutica que haya sido comprobado.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay muchas formulaciones que son muy conocidas, como el agua de cal, el agua oxigenada de 10 volúmenes, también se vende de forma comercial, pero bueno, esto se puede de las dos maneras, vender de forma comercial, o si no hay a disposición, elaborar el alcohol en gel, por ejemplo. La solución de alcohol alcanforado, la solución cuprosíngica alcanforada, que es el agua de Dalibur, que tal vez la deben haber escuchado en algún momento, o alguna solución antibacterial de yodo, ¿sí? Algún antiséptico, ¿no? Solución de yodo, la pasta al agua, una pomada de estearato de amonio, el linimiento de óleo calcáreo, que también el óleo calcáreo se puede comprar tranquilamente de forma comercial, pero bueno, también hay muchas farmacias que lo elaboran y eso a veces le reduce bastante el costo. La vaselina boricada, vaselina sólida. Estos son todos ejemplos que están en estos, digamos, en farmacopeas o en estas formulaciones descritas en estos formularios y que se pueden elaborar sin necesidad de, digamos, una receta de un médico. Si esto los laboratorios, las farmacias que tienen laboratorio, podrían elaborar estos productos sin la necesidad de una receta. ¿Por qué? Porque están en este libro, ¿sí? ¿Qué es la farmacopea argentina? O este códex, es como la Biblia de la farmacia. Es donde están todas las drogas, medicamentos, productos médicos, todo está acá en la farmacopea argentina. Es obligatorio su uso para todas las farmacias, droguerías o empresas que elaboran, importan, distribuyen drogas y medicamentos, ¿sí? Entonces hay una parte en donde están todas estas formulaciones tradicionales, ¿sí? Entonces, una farmacia, no todas las farmacias tienen un laboratorio de magistrales y oficinales, no todas. La que tiene el espacio, la que tiene ganas, la que tiene el farmacéutico capacitado para elaborarlos, colocan entonces este laboratorio, que obviamente esto tiene que habilitarse la farmacia y habilitarse el laboratorio, que tiene que cumplir todas las normas de bioseguridad necesarias para un laboratorio. Y entonces, ¿qué se puede elaborar en este laboratorio que tiene la farmacia? Medicamentos magistrales. Los medicamentos magistrales dijimos que estaban prescriptos bajo receta, o sea que solo se puede elaborar un magistral cuando la persona viene con una receta con el médico, la firma y el sello del médico, y entonces se elabora ese magistral, ya sea por única vez o si la receta lo indica varias veces, ¿sí? Y también pueden fabricar un medicamento oficinal. Y acá sí no es necesario que venga con la receta, ¿por qué? Y porque están en el formulario terapéutico nacional, en la parte de la farmacopea donde dice formulario terapéutico nacional, figuran y son cosas que son de uso frecuente, acción farmacológica reconocida y entonces me permiten elaborarlos como los ejemplos que habíamos mencionado con anterioridad. Entonces eso se pueden fabricar sin receta, ¿sí? Esas son las dos opciones que se pueden fabricar. Siempre, siempre cumpliendo las buenas prácticas de preparación de los magistrales y oficinales y respetando todo lo que es la normativa, ¿no? Obviamente. ¿Quiénes pueden elaborar? Pueden elaborar los farmacéuticos o auxiliares que estén capacitados para hacerlo. Y acá obviamente hay un extremo control de las drogas, las materias primas y todo lo que se utiliza para hacer estos productos magistrales. Entonces, hablemos de elaboración de cosméticos. Vamos a lo que es la industria cosmética. Cuando uno desea dedicarse a la industria cosmética, dice, bueno, voy a montar un laboratorio. Para montar un laboratorio obviamente hay que hacer una gran inversión, y hay que tener mucho conocimiento de lo que es la legislación del ANMAT que regula todo esto, y obviamente ANMAT va a regular todos estos requisitos para habilitar un laboratorio, que me habla tanto de los materiales, el tamaño que tiene que tener esta planta, los diferentes departamentos que tiene que tener, todas las medidas de seguridad y bioseguridad, tanto para el manejo de las materias primas que van a llegar y se tienen que almacenar en determinados lugares y con determinadas condiciones, y hay que hacerles control a estas materias primas para que obviamente tengan todas las propiedades necesarias y estén en buen estado,
conservado, por eso es muy importante inclusive la temperatura, la humedad de donde se conserva esta materia prima, y luego toda una elaboración que tiene que seguir determinadas normas de bioseguridad también, y controles durante toda la elaboración, y controles del producto terminado, ¿sí? El producto terminado hay que hacerle un control físico-químico, un control microbiológico, ¿sí? Para ver cómo están las características higiénicas de ese producto, y obviamente separar algunas muestras de cada lote para tener una biblioteca en donde se tienen 2 muestras de cada uno de los lotes que ese laboratorio elaboró. Tiene que haber una trazabilidad de la producción. Si hay algún problema con algún producto, tengo que tener en algún lugar toda la información registrada en donde me diga cuál es la materia prima que se utilizó para hacer este producto, o sea, cuál fue el lote de materia prima que se usó, cuál es el envase que se usó. Todo tiene que tener una trazabilidad para tener este control. ¿Y quién controla todo esto? ADMAT. ADMAT controla todo esto para que se ejecute cuando se hace una producción de un lote de cosméticos. Ahora, cada producto cosmético que yo quiero elaborar, hago un desarrollo de un producto nuevo, tengo que presentar una carpeta frente a ADMAT, una carpeta en donde diga la fórmula cual y cuantitativa, o sea, la fórmula completa de ese producto cosmético, y tengo que presentar muchos ensayos que me demuestren que el producto es estable, ensayos físico-químicos, ensayo microbiológico, de irritabilidad dérmica, de irritabilidad ocular, o sea, si es necesario, ¿no? Depende del tipo de cosmético y para qué área o zona se desarrolla, tiene que tener diferentes estudios que se le hacen. Y toda esta información yo se la presento a ADMAT y ADMAT me dice, bueno, dale, te autorizo este producto cosmético para que lo puedas elaborar, ¿sí? Y por eso la leyenda que uno ve en el rótulo, la leyenda en donde dice todo que está como corresponde con su INSI y donde detalla dónde se elaboró y que está justamente autorizado por ANMAT. Bien, esto entonces es lo que es un producto de elaboración a través de una industria. Entonces, hablemos de la elaboración de cosméticos de forma oficinal. ¿Sí? O sea, en una farmacia. Recuerden todo lo que acabé de describir recién, que tiene que cumplimentar un laboratorio para poder fabricar un cosmético. Y entonces ahora pensemos en una farmacia, ¿no? En una farmacia que yo ya les mostré antes, el laboratorio de una farmacia, y les dije que una farmacia podía fabricar 2 cosas. Que podía fabricar el magistral, que venía con la receta del médico, y que podía fabricar estos productos oficinales porque estaban dentro de ese listado de cosas que se podía, porque se conoce su acción, elaborar. Entonces, obviamente, si hay un laboratorio en la farmacia, tiene que estar también debidamente habilitado y debe de cumplir, como habíamos dicho, con todas estas normas en cuanto a colocar este laboratorio, ¿no? Obviamente va a tener que tener bioseguridad en el manejo de las materias primas y la elaboración. Igual esto es a escala más pequeñita, ¿no? O sea, tenemos menos cantidad de materia prima y a escala pequeñita. ¿Hay control de proceso de producto terminado o hay control de proceso en la elaboración? No, porque la elaboración se hace de forma única, o sea, viene con la receta, hola, necesito esta emulsión, bueno, se hace en el morterito, o se hace, digamos, de forma individualizada y personalizada, se elabora ahí ese producto. Entonces, en realidad, no hay un control de proceso y no hay un control de producto terminado, ¿sí? No, no lo hay. ¿Y hay un monitoreo por parte de ADMAT? No, ADMAT no monitorea estos productos que se elaboran en la farmacia. ¿Y entonces quién monitorea que se lleva adelante la producción de este cosmético? El farmacéutico, el director técnico farmacéutico, que es el director técnico de esa farmacia, es el responsable de cada producto que salga, de cada producto, en este caso cosmético, que salga de esa farmacia, ¿sí? O sea que no es un cosmético que autoriza ADMAT, porque en realidad está respaldado por 2 cosas, o está respaldado por el médico que lo recetó, y el farmacéutico que aprobó su elaboración, o está, digamos, avalado por este formulario terapéutico nacional, en donde están todos estos fármacos de uso ya normal, y que por eso te dan seguridad en cuanto a su elaboración. Eso es lo que existe y es lo que está regulado. Yo sé que internamente deben de estar pensando,
pará, y entonces hay un montón de farmacias que venden productos cosméticos. Bueno, esto es lo que dice la ley y esto es lo que la farmacia está habilitada para producir. ¿Qué pasa con las preparaciones estériles? Bueno, esto que hay acá es una cabina de flujo laminar. Hay cabinas de flujo laminar verticales, hay cabinas de flujo laminar horizontales que sirven para hacer preparaciones estériles dentro de la farmacia. O sea que la farmacia tendría que tener un espacio con todo, son maquinarias bastante costosas, y elaborar esas, por ejemplo, se usa para hacer gotitas oftalmológicas que necesitan ser estériles, para elaborar estas cuestiones estériles, ¿no?, que tienen que hacerse. Ahí queda en creer o no que hay muchas farmacias que dicen fabricar estériles y realmente cuentan con esta maquinaria, y además se necesita obviamente un traje especial para poder justamente trabajar en esta cabina o en esta campana de flujo laminar para garantizar que lo que se esté elaborando realmente sea estéril. Si no es tan sencillo, y no hay muchas farmacias que presenten esta tecnología y que fabriquen este tipo de producto magistral, ¿sí? Que sea estéril. Es la verdad que bastante raro que tengan estas maquinarias para elaborar estériles. Bien, entonces, Ley Nacional del Ejercicio de la Farmacia, es la Ley 17.565, que se hizo en el 67, ya está un poco desactualizada, y acá es el decreto que la reglamenta. Y quería leerles esto porque es importante, y por experiencia sé que en muchos casos no se cumple. Fíjense lo que dice, que los rótulos de los, acá estamos hablando de los magistrales que se elaboren. Los magistrales que se elaboren debe figurar, o sea, cuando se los lleve la persona, tiene que figurar nombre, apellido del director técnico de la farmacia, domicilio de la farmacia, el número de matrícula del facultativo, o sea, del farmacéutico director técnico, y la transcripción completa de la fórmula prescripta. Esto es lo que dice la ley que debería venir. O sea, que yo compro en una farmacia un producto magistral y me tiene que venir con todos estos datos. Yo por lo general veo mucho producto elaborado en farmacia en donde gracias y figura solamente y a lo sumo una fecha de vencimiento, nada más, ¿sí? Entonces esto como para que reflexionemos si realmente las farmacias están habilitadas para elaborar y vender de la manera irregular que elaboran y venden productos cosméticos. Artículo 30 dice, está prohibido a los directores técnicos de la farmacia despachar recetas magistrales que no estén en condiciones científicas o técnicas de preparar. Esto me encanta, tener la existencia de fórmulas magistrales previamente confeccionadas. O sea, no se puede elaborar, estoquear y vender. Eso está prohibido, no se puede hacer, ¿sí? De hecho, tampoco se puede desarrollar a escala industrial. ¿Por qué? Porque si querés tener una industria, tenés que cumplir con toda otra reglamentación. Si querés tener una industria de fabricación de cosméticos, tenés que ponerte una industria de fabricación de cosméticos. Y en esa industria se exige trazabilidad, se exigen ensayos microbiológicos y fisicoquímicos, se exige ensayos en el nivel, en la producción y en el producto terminado. Y todo eso en un contexto de una farmacia no ocurre. Entonces, a diferencia de que muchas veces profesionales me dicen que les da más seguridad mandar a que el medicamento, que el cosmético te lo haga un laboratorio de una farmacia versus que lo haga una industria, tal vez desconocimiento de la cantidad de controles que se hacen a nivel de la industria que no se hacen a nivel de la farmacia. Porque la farmacia no es para eso, no es para hacer productos cosméticos, y menos para hacer elaboraciones a granel. No se hacen elaboraciones a granel. Deberían hacerse elaboraciones únicas para una persona de acuerdo a una receta. Eso es para lo que se hacen los magistrales y eso es lo que dice la ley. Y hasta prohíbe que tengan a escala industrial la fabricación de especialidades, ya sea medicinales o cosméticas, ¿sí? Esto para que tengan el conocimiento de lo que dice la ley, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de los ácidos de peeling. ¿Cuál es la regulación de lo que nos permiten utilizar como profesionales que nos dedicamos a la estética? Podemos utilizar los alfa y los polihidroxiácidos hasta un 10% de ácido libre,
libre, ¿sí? Puede tener 30, pero ese 10 tiene que estar libre, el resto, si está, tiene que estar neutralizado, porque el libre es el que va a producir justamente esta exfoliación, ¿sí? Y un mínimo de pH de 3,5. Menos de 3,5 es producto médico. Más de 10% es médico. Muchas veces he escuchado que dicen, ay, bueno, pero eso es lo que les permiten hacer a los laboratorios de cosmética. Las farmacias pueden elaborar más. Sí, pero no para profesionales de la estética. Si elaboran a mayores concentraciones, es con receta del médico para un médico, ¿sí? Y no se pusieron a pensar por qué a los laboratorios que elaboran productos para profesionales de la estética le permiten 10% de pH 3,5. ¿Será que los profesionales de la estética solo pueden usar eso? Entonces, obviamente las farmacias a modo magistral pueden elaborar ácidos a mayores concentraciones y a menores pHs, porque van a estar respaldados por una receta de un profesional médico, ¿sí? Así es como dice, esto es lo que, por lo menos lo que dice la ley. Después podemos debatir si la ley se cumple más, se cumple menos, en algunas provincias se cumple mejor y en otras provincias, ejemplo Buenos Aires, casi no se cumple nada, eso es otra cosa, ¿sí? Pero uno no puede desconocer como profesional que esto es así. O sea, uno puede decir, bueno, yo sé que esto es así, pero así todo quiero incumplir o quiero irme por fuera de mi incumbencia profesional. Bueno, pero lo hace con conocimiento de que esta es su incumbencia y que la está incumpliendo, ¿sí? Pero no podemos decir, no lo sabía, ¿sí? Porque justamente está regulado y esta es la manera en que se puede trabajar. Los beta-hidroxiácidos máximo 2% y un mínimo de pH de 3,5, ¿sí? De vuelta, esto es lo que los profesionales de la estética pueden trabajar, y si bien se puede elaborar un magistral con una concentración diferente, tiene que estar pedido con una receta del médico y para una persona puntual. El médico también debería pedirlo para una persona puntual. No, ay, mándame. No, te doy una receta para una persona puntual porque a Juana Pérez le voy a hacer un peeling con mandélico al 40% y un pH 2 y es para Juana Pérez. También debería ser así. ¿No ocurre? Bueno, no ocurre, pero la legislación lo legisló de esta manera. Y puede ser que esté un poco desactualizada, puede ser, tal vez se podría actualizar un poco en cuanto a algunas cosas, como para ser más práctico, sobre todo para el dermatólogo, pero la realidad es que así es como lo plantea la ley. Luego tenemos algunos otros ácidos que son de uso exclusivo médico, a cualquier concentración. Sí, porque no están regulados para que lo usen los profesionales de la estética. ¿Por qué? Por su mecanismo de acción, porque generan, no sé, una costra o una descamación muy particular. Por ejemplo, el tricloroacético, el ácido pirúvico, el fenol, el resorcinol, ¿sí? La solución de Hanser. Estas son formulaciones que son de uso exclusivo médico y que los profesionales de la estética no pueden utilizar a ninguna concentración, ¿sí? Porque justamente por su mecanismo de acción que tienen es para que lo puedan utilizar los médicos para diferentes técnicas. Bien, y luego vamos a tener algunas sustancias que también son de uso médico y se consideran medicamentos. El ácido retinoico, por ejemplo, es un medicamento. El ácido retinoico por su mecanismo de acción, porque por más que yo lo ponga en la superficie de la piel, penetra, va a circulación sistémica, se distribuye por todos lados. Por eso, si no sé, si un paciente está embarazado dentro o sea, del primer trimestre de embarazo, puede llegar a producir malformaciones congénitas, porque genera irritabilidad, porque hay que tener mucho cuidado en qué tipo de piel se recomienda, bueno, por esto y muchos motivos, y sobre todo porque actúa a nivel sistémico, es de uso médico. Y su mecanismo de acción es ingresar adentro del núcleo de la célula y alterar la transcripción de los genes. O sea que también por su mecanismo de acción es de uso médico. O sea que ya esta molécula directamente, por más que se usan en concentraciones muy bajas, porque se usa en concentración recontra baja el ácido retinoico, pero es de uso médico por su mecanismo de acción, ¿sí? La vitamina K en un momento se usaba de uso cosmético, pero como es un anticoagulante, se pasó a la lista de medicamentos y por lo tanto no se puede utilizar en cosmética la vitamina K. Lo mismo con la hidroquinona, que es un despigmentante, que por su acción melanotóxica también se pasó al uso de medicamento. Cuando algo se pasa al uso de medicamento es porque se supone que el médico tiene más información y más criterio como para poder evaluar a quién se lo da, de qué manera y por qué.
Ahora, me puede decir, ay, bueno, pero a veces los médicos le dan la hidroquinona a cualquier persona por cualquier cosa, o le dan el ácido retinóico a cualquier persona por cualquier cosa. Sí, completamente. A ver, profesionales, hay malos profesionales en todas las áreas. Hay malos médicos, hay malos abogados, hay malos contadores y hay malas esteticistas, cosmiatras y técnicas universitarias. En todas las profesiones hay personas que trabajan mal, lamentablemente, y otras personas que trabajan bien. Eso pasa en todas las áreas. Entonces, eso no implica que entonces yo, como sé mejor de esa incumbencia, entonces yo voy a aplicar, no sé, Botox porque yo aplico toxina botulínica mejor que muchos médicos. Y bueno, sí, posiblemente capaz que lo haces mejor que muchos médicos, pero lamentablemente hasta el médico más malo, haciéndolo mal, por lo menos está dentro de su incumbencia y tiene inclusive un seguro de mala praxis. Y vos como profesional de la estética, aún siendo la mejor inyectando toxina botulínica, no estás dentro de tus incumbencias profesionales. ¿Sí? Te pueden hacer un juicio penal y civil, ir contra tus bienes y hasta inclusive podés ir presa, porque no lo podés hacer, ni aunque lo hagas bien, no lo podés hacer. ¿Sí? No está, y si no, tendrías que estudiar medicina y ahí sí serías una muy buena médica que además aplica muy bien la toxina botulínica, ¿sí? Y ahí sí estarías dentro de tus incumbencias de rol. Lo mismo ocurre con los antibióticos y con los corticoides. Si nosotros no podemos recetar antibióticos, no podemos recetar corticoides. ¿Sí? Porque solamente los médicos los pueden recetar. ¿Por qué? Y porque se necesita una indicación, o sea, hay que recetar un antibiótico cuando hay una infección bacteriana, y hay que recetar un corticoide, y esto lo digo muy a pesar de que los médicos suelen abusar mucho de los corticoides, mucho, mucho más de lo que me gustaría, y acá con conocimiento de causa de los fármacos y de todos los efectos adversos que tienen, la verdad que yo es uno de los medicamentos que más detesto es el corticoide, y sobre todo el mal uso que se hace de los corticoides, porque frente a cualquier situación va el corticoide, lamentablemente es así, pero hay que tener mucha precaución con el corticoide. Entonces, si ya en por sí lo dan de más, y hay muchísimos médicos que dan corticoide que no deberían darlo en esas situaciones, ¿sí? Imagínense si encima profesionales de la estética recomiendan corticoides. No, por favor, o sea, no, no. Vamos a tratar de mantenernos y recomendar lo que mejor sabemos recomendar, que son productos cosméticos, rutinas de higiene, productos cosméticos para las diferentes afecciones e inesteticidades de la piel, ¿sí? Que eso es lo que nos compete. Bien, este listado de aparatología me encantó, lo saqué del Colegio de Cosmetólogos Faciales y Corporales de Santa Fe, que la verdad que me pareció genial, que está en un PDF que dice requisitos y condiciones para habilitar el gabinete, ¿sí? de la provincia de Santa Fe. Está muy bueno porque de cada equipo ahí nos enuncia si es un equipo de uso estético o si es un equipo de uso kinesiológico o de uso médico, ¿sí? Entonces esto también es importante en cuanto a la aparatología. Y aparatología que es uso estético, o sea, facial o corporal, ¿sí? Y hay otra aparatología que es de uso kinesiológico, por ejemplo, la magnetoterapia, o por ejemplo, un estimulador de ondas TENS, o por ejemplo, un ultrasonido de 1 megahertz, ¿sí? Que llega a una profundidad, que es una profundidad kinesiológica. Ahora, tenemos otros equipos que sí los podemos utilizar, ¿sí? Las ondas RUS, o sea, todos los equipos de electroestimulación, las radiofrecuencias, monopolar, bipolar, ¿sí? O los generadores, los inductores del calor, la crioiontoforesis, la electroporación, ¿sí? O el ultrasonido de 3 MHz. Bueno, todos estos equipos que son de uso estético se pueden utilizar. En los lugares como Santa Fe, que tenemos una legislación, bueno, y en diversas provincias donde también tiene legislación, como yo les decía, cada provincia legisla diferente. Hay algunos que las carreras son ofrecidas por institutos, por escuelas, otros que son ofrecidas únicamente por la universidad, y eso hay que ver en cada provincia y cómo es la reglamentación, ¿sí? En lo que es Hydraet Institute, nosotros brindamos las capacitaciones un poco desglosadas porque entendemos que a veces la gente va estudiando por etapas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cosmetología, les enseñamos las competencias del abordaje de una piel sana,
¿sí? O sea, todo lo que es el abordaje, las bases de la cosmética, de química cosmética, y lo que es el abordaje de la piel sana. Y en la parte de cosmiatría les enseñamos todo lo que es el abordaje de las pieles con afecciones, acné, rosácea, alopecias, discromías, bueno, y todo lo que conlleva el uso de ácidos para peeling y todo eso, porque obviamente los ácidos para realizar peeling van de la mano de un tratamiento de algo, no es que veo peeling por ver el peeling, no, bueno, quiero utilizar ácidos para, ya sea el envejecimiento, para acné, para rosácea, para todas estas afecciones que justamente las vemos dentro del marco de la cosmiatría, ¿sí? Y luego, por otro lado, tenemos lo que es la carrera de estética corporal, integral, ¿sí? Que ahí es donde se ven todos los tratamientos corporales. Digamos que los contenidos o las competencias que se enseñan en las carreras, en las tecnicaturas universitarias, ya sea la tecnicatura de la UBA o las tecnicaturas que brindan en las universidades privadas, en cuanto a competencias y contenidos, sería como desde Hydraet Institute estudiar cosmetología, cosmiatría y estética corporal. De hecho, si se fijan en los 2 años que tienen las tecnicaturas universitarias en las universidades privadas, estos 2 años es casi lo que conlleva hacer cosmetología, cosmiatría y estética corporal. O sea que aprenderían todas esas competencias. Así que cuando nosotros decimos un técnico universitario, sería lo que sería para nosotros un cosmiatra más un esteticista corporal integral, porque ahí es donde integra todas estas competencias, tanto en cuanto a lo facial como en cuanto a lo corporal, ¿sí? Recordamos que en todas las provincias donde no está regulado, obviamente vamos a tener profesionales que han estudiado en distintos tipos de institutos. El día que exista una regulación, posiblemente tendrán que ver cómo hacer para incorporar a todos estos profesionales que ya vienen trabajando hace muchísimo tiempo, lo mismo que ocurrió en Santa Fe, ¿sí? Que así lo hicieron. Así fueron incorporando a los profesionales que venían trabajando ya y que habían estudiado con antelación a la legislación. ¿Qué pasa con algunas técnicas como, por ejemplo, el plasma-PEM, el derma-PEM, el dermaplaning o el peeling con bisturí, ¿sí? ¿Cuándo es incumbencia del profesional de la estética? Cuando no sobrepasamos epidermis. O sea que acá no es, el dermapen, ¿puedo o no usar el dermapen? Y depende a qué profundidad trabajes. Si trabajás a una profundidad que es de nuestra incumbencia, podés usar el dermapen y podés usar el dermapen incluso con cosméticos, porque estás trabajando sobre la epidermis. Ahora, si vos ya te pasás del plano de la epidermis y llegás hasta la dermis y llegás a lo que es circulación sanguínea y todo eso, ahí no solo vas a necesitar un producto estéril, claro, pero también te pasaste de tu incumbencia, porque no es incumbencia. Si vos necesitas un producto estéril, es porque estás en una incumbencia médica, no estás en una incumbencia de un profesional de la estética que trabajás piel en superficie. Si trabajás piel en superficie, con los cosméticos llegás tranquilamente a tu incumbencia, ¿sí? Entonces, es como un círculo vicioso, o es como el cuento de la buena pipa, digamos, es como que nunca termina. Entonces, cuando me hacen las preguntas de ¿los productos de Hydraet son aptos para utilizar con Dermapen? Y todo depende si lo usás de forma en el plano que es incumbencia de la profesional de la estética. Sí, lo podés usar cuando utilices el dermapen en el plano de la epidermis. Pero si lo quiero ir más profundo, pero si lo querés ir más profundo, ya no estás haciendo un tratamiento estético, estás haciendo un tratamiento médico. Entonces es como que una cosa te lleva a la otra. Cuando uno empieza a saltar incumbencias es donde te empezás a dar cuenta que lo que tenés no te sirve, necesito otra cosa. ¿Y por qué necesito otra cosa? Y porque será que me salté de incumbencia, ¿sí? Entonces una cosa va de la mano de la otra. Entonces todas estas técnicas, que a veces algunas tienen filo o tienen aguja, acá lo importante es en qué plano estoy trabajando. Mientras esté trabajando en plano de epidermis, no hay ningún problema. Lo mismo que el plasma pen. Estoy trabajando en el plano de la epidermis, estoy trabajando dentro de mi incumbencia. Ahora, ¿lo hice más profundo? Bueno, entonces me fui de plano, ¿sí? Y Aluron Pen exactamente lo mismo. Siempre que trabajo a nivel de la epidermis, puedo utilizar todas estas técnicas estando dentro de la incumbencia profesional, ¿sí?
Bien, y luego acá tenemos algunos otros equipos que son de uso médico, como el ultracavitador, la luz pulsada intensa, el láser fraccionado, la radiofrecuencia fraccionada, ¿sí? Están dentro de los equipos que ANMAT categoriza como de uso médico, ¿sí? Esta es, digamos, una categoría directamente que lo indica ANMAT, ¿sí? Bueno, para seguir debatiendo, para seguir pensando, para seguir deseando que se uniforme por lo menos en todo lo que es el país, así es más fácil, es menos complejo. Es difícil porque conocemos muchísima gente que trabaja por fuera de la ley o por fuera de las incumbencias profesionales. Entonces se hace más difícil todavía sostener sí, con altura nuestro trabajo profesional cuando tenemos tantas personas que justamente se van de esta incumbencia profesional. Pero yo tengo fe de que si todos los profesionales hacemos lo que debemos hacer, marcamos la diferencia justamente en el haciendo lo que debo y haciendo lo que debo lo mejor que puedo, ¿sí? Para dar excelentes resultados en los tratamientos y demostrar que con las incumbencias que tenemos podemos hacer maravillas, vamos a enaltecer esta profesión y también con profesionales mejor formados también, el día de mañana puede ser que vayamos ganando más incumbencias. Hay otros países que tienen mayores incumbencias los profesionales de la estética que nosotros, es cierto, en algunos países hacen muchísimas más cosas, entonces hay que ir ganándolo y demostrando que podemos, con una buena capacitación, hacer muy buenos tratamientos. Pero esto se hace al revés, se hace primero respetando lo que tenemos y después yendo por más. Si empezamos al revés, si empezamos pisando incumbencias de otros y encima metiendo la pata por desconocimiento, en realidad nos estamos perjudicando a las propias profesionales de la estética. Y entonces, más que ganar, estamos más cerca de perder, ¿sí? De perder incumbencias y no de ganarlas. Así que bueno, las invito a ser lo mejor profesional de la estética que puedan, siempre capacitándose y siempre priorizando su criterio profesional.